Este libro resume el caso Milico Gate. ¿Es un compilado de los reportajes del Milico Gate? No, este libro lo que hace es que recorre una serie de otros casos de corrupción militar, algunos que no siquiera han sido publicados y que los investigamos durante meses, ¿ya?, para poder construir esta historia. Es mucho más que el Milico Gate. Hay historias que no han sido conocidas y básicamente yo diría que es una travesía, es un recorrido por una serie de gigantescos desfalcos y actos de corrupción en el ejército y también algunos casos en las otras ramas de la defensa nacional. Vamos a regalar nosotros el libro, si es que todos los que estén presentes a través del Twitter del programa, por ahí va a aparecer uno de los ganadores. Al final del programa vamos a decir quién se lleva una edición. Está fresquita, la presentación es el 11 de mayo, Traición a la Patria. Mauricio, ¿cómo parten las investigaciones tuyas? Mauricio es un periodista que se dedica a temas de investigación, tiene varias investigaciones que son históricas y que han aparecido en medios nacionales e internacionales también. ¿Cómo parte la hebra de investigar desfalcos, fraudes en el ejército? Bueno, la verdad es que hace alrededor de 2 años tuvimos información, 1 año y medio, de que se había producido un desfalco en el ejército por unos 50 millones de pesos. Era algo muy pequeño. ¿Y eso cómo llega? ¿Llega a ti? Un abogado amigo nos entregó la información, digamos, y tuvimos la sospecha. Yo tuve la sospecha de que esto tenía que ser algo mucho más grande. Hoy día estamos hablando de millones de dólares. Sí, claro. Pero en ese minuto eran solo 50 millones de pesos y tuve la sospecha que esto era mucho más grande porque quizás la gente no lo sabe, pero todos los gastos de armas que hay en Chile son secretos. Se gastan miles de millones de dólares sin que se rinda cuenta a nadie. Hoy, gracias a esta investigación, la Contraloría se involucró y está revisando estas operaciones. Pero históricamente jamás se revisó. Por eso empezamos a investigar esto, lo investigamos durante muchos meses. En algún minuto publicamos una primera nota pequeña y nos llamó una fuente anónima. Nos juntamos, nos tomamos un café y empezamos a recibir por distintas vías una gran cantidad de información. Perdón, había mucha gente que quería hablar del tema entonces. Hay muchos militares oficiales muy molestos con esta mafia de la corrupción que se enquistó al interior del ejército. Y esos oficiales honestos le han entregado mucha información. Ya otras le han entregado proveedores que han sido involucrados en estos hechos o que también participaron de ellos. Y eso permitió generar una cantidad de información muy relevante. Fue un trabajo de muchos meses porque todos los documentos son secretos, muchas de las fuentes fueron amenazadas. Y finalmente, después de varios meses de trabajo, logramos tener la información grande, el primer gran reportaje listo para el mismo día en que Chile jugaba la Copa América, la final, por lo cual decidimos que no lo íbamos a publicar porque ni siquiera nosotros lo habríamos leído. Y lo publicamos por primera vez el 13 de agosto del año 2015, fue la primera vez que publicamos el gran reportaje del Milico Gate. Y a partir de ahí, debido a que nadie más lo publicó, seguimos publicando reportajes día a día. El estadio del Cabo Cruz, este cabo que se gastó 2.400 millones de pesos, 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del Casino Monticello. Eso, para que la gente lo entienda, es el sueldo de un presidente por 25 años. Y bueno, seguimos publicando una serie de otras historias del Milico Gate y eso desembocó en que con el tiempo el Congreso abrió una investigación, con que la Contraloría decidió investigar lo que sucedía, con que finalmente la Corte Suprema nombró un ministro civil a cargo de estas investigaciones y con los hechos que hoy día en estas horas se han conocido de que la justicia está investigando el patrimonio del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, que es un patrimonio de varios miles de millones de pesos. Voy a entrar a lo de Fuentealba en un ratito porque también aparece en el libro, pero te quiero preguntar por el caso Milico Gate, para hacer un recuerdo de un caso del cual hemos conversado antes, pero que es bien impresionante lo que significa. Estamos hablando de un desfalco que involucra estas platas que están ahí emposadas, que son parte de las reservas que vienen del cobre para comprar armamento, y estamos hablando de pérdida de millones de dólares de esas platas. ¿Qué es el caso Milico Gate? Bueno, para que la gente entienda la magnitud, porque es muy gigantesco y a nosotros mismos nos costó mucho entenderlo, desde el año 2000 al 2015 Chile destinó 14.400 millones de dólares a la compra de armas. Es una cifra que uno no la entiende. No, uno cree que se equivoca y que no pueden ser 14.000 millones de dólares, sino de pesos. Son 14.000 millones de dólares. Que se destinaron en forma secreta a la compra de armas.
Eso, para que la gente lo entienda, equivale a poder construir 30 hospitales como el Ezequiel Cortés de Niño aquí en Santiago, equivale a poder construir 1.500 liceos de excelencia en todas las regiones del país, equivale a construir todos los embalses que el país necesita para su seguridad hídrica, para la agricultura, y financiar absolutamente toda la reforma educacional. O sea, todos los chicos del país podrían tener hoy educación gratuita. Y aún así sobraría dinero. Eso es el dinero, esos son los fondos que se destinaron a la compra de armas a través de la Ley Reservada del Cobre, fondos que jamás fueron siquiera aprobados por el Congreso. Como estos fondos se manejaban en forma secreta, se produjeron una serie de anomalías, ¿ya? Y lo que sucedió es que una serie de militares empezaron a defraudar estos fondos. Para que la gente entienda esto, el ejército pagó cientos de facturas materialmente falsas que no tenían siquiera el timbre de impuestos internos. No es que fueran ideológicamente falsas, no tenían el timbre de impuestos internos. O sea, falsas completas. Completas, y se pagaron millones de dólares en esas facturas, facturas que se pagaban en 10 días, cuando el ejército suele demorar meses en pagar una factura, al menos 3-4 meses. Por lo tanto, aquí hay una colusión. Hoy día se están investigando en la Fiscalía Militar más de 20-30 personas, ¿no? Ya hay 5 o 6 detenidos, entre ellos un coronel, ¿ya? Y las pesquisas están apuntando, por supuesto, a varios generales, entre ellos el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba. Sí, es muy interesante lo que relata Mauricio en esta investigación larga, que es parte del libro. Uno de los aspectos tiene que ver con este Milico Gate, porque nos muestra varias cosas y que tienen que ver en cómo vivimos hoy día la realidad. Por temas de defensa nacional, además, la Contraloría, como decía Mauricio, no puede meterse a investigar estas platas, sino que se empezó a conocer a propósito de esta investigación. Además, el ejército, las Fuerzas Armadas, al ser jerárquicas, tienen una fórmula bien particular de funcionar. Es muy difícil que un subalterno cuestione al oficial que está a cargo. Le puede costar la carrera. Entonces, lo que puede pasar al interior del ejército, si es que no están los controles adecuados, es justamente esto, que se pierdan millones de dólares, que un cabo termine gastando 2.400 millones de pesos en un casino. De eso estamos hablando. Mauricio, ¿tú confías en la investigación que hay hoy día para Milico Gate, en el ministro que se ha nombrado por la Corte Suprema? ¿Hay aspectos del Milico Gate que también están hoy día en la justicia militar? Sí, pero déjame hacerte un pequeño alcance. Yo, al igual que tú, creía que efectivamente la Contraloría no podía investigar esto porque eran documentos secretos. Secretos de la Defensa Nacional, es lo que uno entendía. Pero eso es falso. Nosotros logramos conseguirnos la Ley Reservada del Cobre, que es una ley secreta, sí, que uno no la puede ver, la logramos conseguir y la publicamos en el libro. Incluimos la ley en el libro para que todo el mundo la pueda leer. Y descubrimos que la Contraloría sí puede investigar esto. Pero no lo hacía. Exacto, el artículo 6º de la ley lo que establece es que todas las operaciones de compra de armas son secretas, pero que el Contralor de la República tiene la autoridad para decidir cómo las supervisa y cómo las revisa. Y Ramiro Mendoza, el antiguo Contralor de la República, decidió no hacerlo. Él decidió que solamente iban a revisar el número final, la última línea, los certificados de buena inversión. Perdón, no lo hizo porque interpretó mal la ley, porque no entendió lo que decía. La ley fue una decisión de él. Fue una decisión de él. La ley dice exactamente que es el Contralor el que decide cómo se supervisan estas operaciones. Y él decidió no hacerlo. Cuando se va Ramiro Mendoza de la Contraloría, la subcontralora que llega, Patricia Regada, revoca ese dictamen y establece que la Contraloría sí puede revisar y que sí puede pedir los documentos fundantes. Y hoy día, ya, la revisión de esta operación es prioridad nacional para la Contraloría. Aquí Ramiro Mendoza le debe una explicación al país. Él decidió no fiscalizar el gasto de miles de millones de pesos. Es brutal, lo que él hizo es brutal, lo que él hizo es un abandono de deberes. Y volviendo al otro que tú me preguntabas, y es que cómo que esto se produce. Bueno, la verdad es que esto sea secreto no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque si uno quisiera invadir un país, trata que toda su compra de armas sea secreta. Pero si uno quiere persuadir a otro que te invada, uno muestra la ropa, muestra la fuerza, ¿no? Y además porque todas las operaciones de compra de armas de Chile son públicas en el extranjero. Esto lo único que alimenta es la corrupción. Sí, claro. O sea, es conveniente que sea secreto, por plantearlo de otra manera. Sí, es muy conveniente que sea secreto y ese es el problema. Ahora, yo me alegro de la investigación que está haciendo el ministro Omar Astudillo, que es un ministro civil enviado a la Corte Militar,
que un ministro que ha hecho otras investigaciones de corrupción militar, como la compra de los aviones Mirage Elcan, ¿ya?, en que también había involucrado a un comandante en jefe hoy muerto, ¿ya?, Ramón Vega. Y creo que ahí va a llegar a grandes sorpresas esa investigación. Y creo que también la investigación que se hace por la Fiscalía, el Ministerio Público, creo que también va a llegar bastante adelante. Vamos a hacer una pausa en la conversación con Mauricio Weibel. Nos está contando más de este libro, Traición a la Patria, Milico Gate, El millonario de Falco, a la ley del cobre, la historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile. Mauricio, ¿el 11 de mayo se presenta? El 11 de mayo a las 7 de la tarde en el Parque Bustamante, en el Café Literario, ahí cerca de Plaza Italia.